un momento, que la fuente de infección es exógena. El individuo adquiere la infección de una fuente externa, teniendo contacto, ocurriendo lo que es un traumatismo, es decir, una herida, que se tiene, que sufre una lesión por astillas, donde se va a encontrar lo que es el agente. Por lo tanto, la vía de entrada básicamente es a través de la vía cutánea por un traumatismo. Tiene que existir un traumatismo para que penetre el agente de la fuente externa. Algún detalle también muy importante, que a diferencia de otros cuadros clínicos de naturaleza infecciosa, los micetomas no se transmiten de humano a humano, ¿verdad? Se necesita que el humano entre en contacto con el hábitat del agente causal, y al entrar en contacto tendría que existir previamente lo que es un traumatismo para que se implante y desarrolle lo que es el cuadro clínico. También, siguiendo con la epidemiología, se menciona de que el micetoma es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino, ¿verdad? En una proporción de 5:1, hay otros libros que dicen que es de 4:1, y aquí tiene que ver en algunos casos lo que es una predisposición hormonal, ya que se ha logrado determinar que la mujer presenta un factor hormonal antimicetoma que la protege de él, pero también, como vamos a ver acá, este cuadro clínico se considera una enfermedad ocupacional. La mayor parte de cuadros clínicos se van a presentar en aquellas personas que desarrollan trabajos agrícolas, ¿verdad?, que trabajan en el área rural, cuyo desempeño es trabajando en el campo, estando expuesto a lo que es el hábitat de la gente y a sufrir traumatismos, ¿verdad? Por eso es muy importante, y generalmente la lesión o la afección aparece en el sitio donde se desarrolló o donde el paciente sufrió lo que es la lesión, ¿verdad? Por eso es que también se dice de que es más frecuente en el hombre, porque se supone, bueno, aunque ha cambiado muchas cosas de eso también, está mucho más expuesto el hombre por su ocupación, ¿verdad?, en este caso a sufrir lo que es este cuadro clínico. También se ha logrado determinar que existe una edad promedio en el cual predominan estas afecciones. Y fíjense bien, la edad oscila entre las pacientes que tienen entre 15 a 45 años. ¿Por qué razón entre esa edad? Porque se supone, ¿verdad?, que esa edad, sobre todo en el área rural, es la edad, por decirlo así, laboralmente activa, ¿verdad? A partir de esa edad, los individuos comienzan a trabajar en el campo, se están exponiendo poco a poco. El tiempo de evolución para que llegue el cuadro clínico a la presentación que les mencioné al inicio, que se presenta una zona tumefacta, que tenga fístulas y que expulse lo que son granos a través de las fístulas, el tiempo de evolución puede ser tan corto como 2 meses, o hay reportes en los libros de que puede durar hasta 54 años, y eso depende de muchos factores. En promedio se ha mencionado que para que se dé la presentación clínica típica tienen que transcurrir de 2 a 3 años desde el momento en que se implantó el agente causal en el individuo afectado. Pero ¿qué factores influyen en ese periodo de incubación, en esa variabilidad del periodo de infección? Influyen muchos factores, ¿verdad? Influyen desde el agente causal, ¿verdad?, que son factores extrínsecos al individuo afectado, pero hay factores intrínsecos al individuo afectado, como por ejemplo el grado de nutrición, ¿verdad?, el estado del sistema inmune, y también influye lo que son las condiciones de higiene, ¿verdad? ¿Por qué razón las condiciones de higiene? Porque si la persona, después de haberse hecho un traumatismo, no se lava, mantiene el área afectada con tierra, ¿verdad?, le está permitiendo a la gente establecerse a ese nivel, ¿verdad? Pero también influye la exposición continua. O sea, el paciente está con contacto continuamente con el hábitat del agente causal, y continuamente se está inyectando una y otra vez el agente causal, y a la larga todo esto va a incrementar el porcentaje de agente que se está estableciendo en el individuo que va a desarrollar el cuadro clínico. En cuanto a la hepatogenia, se ha observado, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y si ustedes consultan libros de hace unos 5 años, verán de que eran menos los agentes, pero hoy se ha visto
que el número de agentes involucrados es mucho mayor. Se ha observado que existen involucrados 33 especies de hongos y 9 especies de bacterias. Las bacterias por lo general están ubicadas dentro de esta categoría. Las bacterias son actinomicetos aerobios, ¿verdad? Pertenecen a esa familia, a ese orden de los actinomicetales. Ya vamos a ver qué ejemplos tenemos para acá. Y dentro de los micetomas producidos por bacterias, ¿verdad? Acordémonos que hemos mencionado que en el sitio de la lesión se va a producir fístulas, y a través de la fístula se eliminan este tipo de estructuras que se llaman granos, y básicamente los granos son microcolonias de agentes, ¿verdad? Que puede ser de bacterias o de hongos, que tienen hasta cierto punto, por decirlo así, cierto grado de solidez o de dureza por sustancias que el agente excreta. En algunos libros mencionan que los agentes secretan sustancias parecidas a lo que es un cemento, que le permite unirse uno con otro, y al irse uniendo uno con otros va a formar lo que son esas estructuras conocidas como granos, que básicamente, como les dije ya, los granos son colonias de los agentes que se van a formar en el sitio de la lesión. En el caso de los actinomicetomas, los agentes forman granos de un color blanco amarillento por lo general, y aquí tenemos los principales géneros involucrados como agentes causales de actinomicetoma, yendo a la cabeza lo que es el género Nocardia, ¿verdad? Y ahí menciona, por ejemplo, a la Nocardia brasiliensis, que es la responsable del 85% de los casos de micetoma actinomicótico en México, y casi la misma epidemiología se tiene aquí en nuestro país, ¿verdad? Ese es el agente principal de actinomicetoma, la Nocardia brasiliensis. Pero también tenemos otro género que no se incluía antes, como lo es la Nocardiopsis, el género Actinomadura, dentro del cual sobresale lo que es la especie Actinomadura madurae, que representa el 10% de los casos de actinomicetoma en México también. Y tenemos también otro género importante, como lo es el Streptomyces, que si ustedes ven las especies, esas especies básicamente las vamos a encontrar en África, ¿verdad? Porque tenemos el Streptomyces somaliensis y el Streptomyces sudaniensis, ¿verdad? O sea que también la distribución, como habíamos visto anteriormente, la distribución de los agentes puede tener hasta cierto punto una restricción geográfica, y depende de las condiciones del hábitat. Ya vimos qué condiciones son las que se tienen que reunir para que esto se vaya a dar o que se vaya a producir. Y aquí tenemos la gran lista de los agentes causales de eumicetoma, es decir, los hongos, ¿verdad? Pero ¿por qué les traigo acá? De los hongos, básicamente tenemos dos grupos. Aquellos hongos que se consideran hongos, entre comillas, negros, ¿verdad? Que ustedes creo que los han de haber conocido en Atrasmi 1 como los hongos dematiáceos, porque producen o tienen en su pared celular lo que es un pigmento conocido como melanina, ¿verdad? Y ese tipo de hongos por lo general van a producir granos negros. Pero también tenemos hongos blancos o hialinos que van a producir granos blancos o amarillos. Y aquí tenemos todos los agentes etiológicos involucrados, ¿verdad? Aquí en nuestro medio, generalmente de los hongos negros, la que más abundaría son las especies del género Madurella, y otra que ya cambió de nombre. Aquí tenemos Madurella gricia, pero ya vamos a ver cómo se conoce actualmente. Y de los hongos blancos tenemos a lo que es el Pseudosporium apiospermum y el Acremonium falciforme como los principales agentes, ¿verdad? Pero esos son hongos, y por lo tanto para hacer el diagnóstico, como vamos a ver más adelante, se siguen técnicas totalmente diferentes. El agente, una vez entra en el hospedero, en el individuo en el cual se va a desarrollar lo que es el cuadro clínico, va a desencadenar lo que es, o va a sufrir lo que es un crecimiento muy lento. De ahí es que el periodo de incubación es relativamente largo, ¿verdad? ¿Por qué razón es de crecimiento lento o de evolución lenta el crecimiento del hongo en el individuo?
porque el hongo estaba acostumbrado al medio ambiente, ahí se desarrollaba felizmente, ¿verdad? Pero al entrar en una condición totalmente diferente, como es en nuestro organismo, ¿verdad?, tiene que sufrir cambios adaptativos in vivo, se tiene que acostumbrar a un ambiente totalmente diferente. ¿Y de qué se sirve o qué utiliza para hacer esos cambios adaptativos? Por lo general se ha observado o hay evidencias de que los hongos producen ciertos tipos de exotoxinas que le ayudan a mantenerse en nuestros tejidos, pero también se ha visto que la melanina, ¿verdad?, que presentan lo que son los hongos negros, le ayuda también como un factor de virulencia para su desarrollo y mantenimiento en nuestro interior. Generalmente la melanina le brinda hasta cierto punto una protección contra la fagocitosis. Por eso es que se menciona también que la respuesta inmune, principalmente contra hongos bajo esas circunstancias, es bien ineficaz, ya que también, tanto hongos como bacterias producen ciertos factores que inhiben la replicación de los linfocitos, que son parte de la respuesta inmunológica, y por eso es que mientras se está dando esa lucha, ahí es al que sobrevive más, porque también no es que todo el que le ha sufrido un traumatismo y le penetró un agente de micetoma, le va a dar micetoma, porque depende de todos los factores extrínsecos e intrínsecos para su desarrollo, ya vimos cuáles fueron. Pero a la par de que se está dando toda esa adaptación, va a existir lo que es una acumulación de neutrófilos alrededor de la agente que se está desarrollando, ¿verdad?, alrededor de la agente. En los tejidos, el agente va a comenzar a formar lo que es granos, ¿verdad? Generalmente se ha visto también que los agentes bacterianos, los actinomicetomas, en los actinomicetomas, las bacterias tienen la capacidad de producir ciertas enzimas catalíticas como la proteasa, la peptidasa, la hialuronidasa, que le ayuda a degradar el tejido circundante y así hacer espacio para comenzar a desarrollarse a nivel tisular, para formar sus granos, ¿verdad? También se ha observado de que en el género Nocardia existen ciertos plásmidos importantes que ayudan a combatir lo que son las defensas del individuo, ¿verdad? Así como también en el caso de los hongos se ha observado que el hongo duplica lo que es su pared celular y hay un reordenamiento de los carbohidratos de su citoesqueleto, que es lo que le permite establecerse a esos niveles. Y esos son, hasta cierto punto, mecanismos de patogenia y de virulencia que presentan estos agentes. Y debido a todo ello, debido a todas las armas que presentan los agentes involucrados, es que existe una alta resistencia a la infección, ¿verdad? Existe una alta resistencia a la infección porque se establece una lucha activa contra él, ¿verdad? Que a pesar de que se estén produciendo todas estas sustancias o todos esos elementos, el sistema inmune intenta mantenerlo a raya, ¿verdad? El sistema inmune intenta mantenerlo a raya, pero siempre y cuando ustedes mantengan básicamente lo que es un estado de salud adecuado, no se les va a desarrollar el micetoma como tal. A nivel tisular existe una reacción hística que se caracteriza por el acúmulo, como ya hemos mencionado, de polimorfos nucleares. En la etapa aguda generalmente son neutrófilos los que están a ese nivel, pero conforme el agente se comienza a establecer y a desarrollar, se comienza a dar también lo que es a nivel tisular una reacción de fibrosis, ¿verdad? Y esa reacción de fibrosis favorece hasta cierto punto el taponamiento de lo que es el área afectada, y al ir tapando, al ir ocupando un espacio a nivel tisular, se bloquean lo que son vasos sanguíneos locales y eso da lugar a la neoformación vascular. Todo esto conlleva a lo que es el aumento del tamaño del área afectada, es decir, la tumefacción. La lesión se va extendiendo por contigüidad hacia todos los niveles, ¿verdad? Tanto a nivel superficial, pero principalmente a nivel profundo, llegando a afectar, como ya habíamos mencionado, no solo tejido superficial y subcutáneo, sino que también puede afectar lo que es músculos y en última instancia
también puede llegar a afectar lo que es huesos, pero la lesión a nivel óseo depende de la osteofilia del agente involucrado. Ya vamos a ver que hay algunos agentes que sí les gusta mucho lo que es el tejido óseo y destruyen huesos, ¿verdad? Es raro que se dé una diseminación hematógena o linfática. ¿En qué micosis vieron hace poco que existía una diseminación a través de los ganglios linfáticos? Que era una forma clínica principal de esa micosis subcutánea. ¿En cuál vieron? En esporotricosis, ¿verdad? En esporotricosis. Pero si generalmente ustedes como médicos ven que existe una diseminación por linfáticos, difícilmente van a pensar en lo que es un micetoma y tendrían que hacer un diagnóstico diferencial con esporotricosis, porque en sus inicios, cuando no está bien establecido el cuadro, pueden confundirse. Como les decía ahí, la evolución es progresiva y lenta. Poco a poco se va dando la afección a todos los niveles, pero por lo general se mantiene localizado en el miembro afectado. En el miembro afectado. Y como ya les había mencionado, la mujer presenta a nivel sérico un factor antimicetoma que todavía está en estudio, que lo protege contra el desarrollo. Pero el uso de inmunosupresores y glucocorticoides que alteran lo que es el metabolismo fisiológico normal, favorece el establecimiento y desarrollo de este tipo de cuadro, ¿verdad? Favorece es que se presente este cuadro como tal. El cuadro clínico, como ya hemos mencionado, el periodo de incubación es variado, depende de la gente. Se menciona que el periodo de incubación, si se trata de un agente bacteriano, es más corto que si se trata de un hongo, ¿verdad? Pero es de meses a años, en promedio de 2 a 3 años, para que se dé la presentación que vamos a ver ahí, cómo es que se observa un micetoma en sus etapas finales. La enfermedad en ambos micetomas, en las etapas iniciales, es muy similar, ¿verdad? Es muy similar. Y por eso ustedes tienen que recurrir a la historia clínica, tienen que recurrir a lo que es estudio epidemiológico y a análisis de laboratorio para ver qué tipo de micetoma es. Y existen variaciones, porque no todo se presenta de la misma manera. ¿Y de qué dependen las diversas presentaciones clínicas del micetoma? De varios factores, como del sitio anatómico afectado, que ya vamos a ver, bueno, ahí está mencionado más abajo, cuál es el que se presenta más, de cuánto tiempo de evolución tiene la lesión, de la salud en general del individuo, porque no va a ser lo mismo un micetoma en un individuo bien nutrido que en un individuo desnutrido, ¿verdad? Depende del agente causal y depende si ha habido un tratamiento previo, porque a veces hay algunas personas que medio les da algo y ya comienzan a echarse sus pomaditas de la combinado de la roja, como dicen, ¿verdad? O sea, eso puede alterar un... Pero como habíamos mencionado, debido al periodo de incubación, podríamos considerar a los micetomas como un cuadro de evolución crónica, porque no se desarrolla como una gripe que es en cuestión de días a una semana, ¿verdad? Generalmente el cuadro es unilateral, ¿verdad? Ya sería demasiada mala suerte que les apareciera, por ejemplo, en ambos pies, ¿verdad? Y en las etapas iniciales no es incapacitante. El paciente ya llega a consultar básicamente cuando ya no puede caminar o cuando ya se le está cayendo el pie, por decirlo así. Ya vamos a ver por qué digo eso, ¿verdad? Y la lesión inicial aparece en el sitio de inoculación, es decir, en el sitio de entrada del agente causal, que por lo general en el 70% de los casos es en extremidades inferiores. Acordémonos que hemos mencionado que el agente se encuentra en el ambiente, ¿verdad? Generalmente la gente se va a encontrar en aquellos sitios donde abundan lo que son las acacias o aquellas plantas que tienen bastantes espinas, ¿verdad? Y de las extremidades inferiores, el 50% de los casos se va a desarrollar a nivel de pie, ¿verdad? A nivel de pie. El 15% de los micetomas se ha reportado a nivel de espaldas,
pero es porque la persona que llega a consultar carga lo que es material. Por ejemplo, los que cargan cañas de azúcar, por decirles algo, que se lesionan lo que es piel, o los que cargan leña, por decirles así, se lesionan la espalda y ahí les aparecen lo que es las lesiones, así como también a nivel de cuello. Puede haber a otros niveles, ¿verdad? Aquí tenemos un micetoma inicial. Fíjense bien que la persona por este tipo de lesión no va a llegar a consultar, a lo sumo va a decir es un grano, ¿verdad? Más no sabe que por debajo de esa lesión el agente se está diseminando. Aquí en esta presentación clínica, al hacer el estudio radiológico, todavía no se le observa lo que es compromiso óseo importante, y por lo tanto la persona no le va a hacer caso y va a continuar con sus actividades laborales rutinarias, ¿verdad? Pero eso va a ir evolucionando, y después de meses o años puede presentarse de esta forma, ¿verdad? Puede presentarse de esa forma. La lesión va aumentando de tamaño poco a poco, se va deformando. Vean el pie, este ya no es un pie hasta cierto punto anormal, y se observan estas fístulas que son de borde carnoso, a través del cual va a ir saliendo lo que es material cero sanguinolento o cero purulento, pero cuando ya presenta pus es porque ha habido una infección bacteriana sobreagregada, ¿verdad? Es decir, ha llegado otra bacteria, una bacteria que produce pus, un estafilococos, unas pseudomonas, ¿verdad? Y en ese tipo de casos ya sería una complicación. Es a través de estas boscas de fístulas donde se va a salir ese material, y en ese material, por lo general, salen los granos. La persona puede ver, y ya vamos a ver una diapositiva por ahí, de que parece como que fueran granitos de arena, y la persona puede pensar que eso es tierra la que tiene, y lo que hace es echarse agua para quitárselo, ¿verdad? Pero como esta evolución es poco a poco, el paciente, si todavía puede caminar por su propia necesidad, todavía sigue trabajando, pero ya a este nivel el compromiso puede ser ya hasta compromiso óseo, ¿verdad? Pueden haber fístulas activas como las que estamos viendo acá, o pueden haber fístulas que van a ir cicatrizando, pero una vez se le da el tratamiento al paciente, no hay regresión en el estado del tejido afectado, porque el que está a la par, por decirlo así, ya es un pie que ya se le dio tratamiento al paciente, ya se le curó, ya se le mató a la gente, pero le queda con esa deformación, ¿verdad? Le queda con esa deformación, porque acordémonos que ha habido afección muscular y ha habido afección ósea, ¿verdad? Que si hay destrucción de huesos, difícilmente va a recuperar ese tejido. Y la lesión, bueno, a diferencia de otros agentes causales, no hay regresión, sino que la lesión va evolucionando poco a poco, siempre hacia peor, y no hay una mejora instantánea, ¿verdad? Si no hay tratamiento, ¿verdad?, puede llegar a este nivel. Si se dan las lesiones a nivel de cráneo, ¿verdad?, porque puede darse que de repente andaba cortando en los cañales y se lesionó con las hojas de la caña la frente, ¿verdad?, puede surgir lo que es una lesión a nivel de frente, a nivel de cráneo, ¿verdad? Y estas son de mal pronóstico. ¿Por qué creen ustedes que ese tipo de presentación clínica es de mal pronóstico? Porque si el agente que lo invadió, que le está dando este cuadro, es osteofílico, es decir, le gusta hueso y lo destruye, al destruir ese hueso del cráneo va a llegar a cerebro, ¿verdad? Y a ese nivel ya es otra complicación que en esos casos del paciente, y si esto lo acompañamos, que puede tener otro factor adicional como una enfermedad concomitante, puede llegar a ser mortal. Incluso se ha observado, ¿verdad?, se ha observado que hay micetomas de etiología combinada, es decir, es más de un agente productor de micetomas que puedan estar asociados. Las lesiones, como ya había mencionado, la extensión se da tanto en superficie como en planos profundos. Es decir, no solo porque lo veamos aquí, está encimita, no me pasa nada. Probablemente ya hubo rotura de huesos y ahí puede traer complicaciones, ¿verdad? Generalmente, los principales huesos afectados son los huesos pequeños. Los huesos de las manos, los huesos de los pies, las falanges
etcétera, y ahí puede haber destrucción. Hay más resistencia en los huesos largos, ¿verdad? Pero a la larga, valga la redundancia, puede haber destrucción de ellos también. Se va a nivel óseo, puede haber en primer lugar periostitis, luego osteoitis y por último una osteofibrosis que debilita lo que es el tejido óseo, produciendo lo que es al final lo que se llama una osteolisis, y a nivel radiográfico se observan este tipo de lesiones en sacabocados que en los libros los denominan como geodos, ¿verdad? Y eso debido a que ha habido lisis ósea, ¿verdad? Y ese material no se repone. Miren todos los espacios claros que hay en este tejido óseo, estos son geodos y ha habido destrucción. Y ahí sí, bueno, dependiendo de la gente, ya vamos a ver más adelante, en algunos casos es necesaria la amputación del miembro afectado, porque ese miembro ya no le va a servir, ¿verdad? Y que no sabemos si en planos más profundos, por la médula del hueso, puede haber todavía agente causal y se le puede ir más arriba del hueso y así poco a poco va comiendo el hueso de la gente, ¿verdad? Vean ustedes la complicación. Lastimosamente la población, si no me duele no voy, si todavía puedo caminar sigo trabajando, no se pone en tratamiento. Puede haber misetomas medio dorsales a nivel de espalda, si afectan lo que es vértebras, principalmente, como les digo, aquellos que se encargan de cargar material que puede tener el agente causal, se puede lesionar lo que es la espalda, y si la lesión está cerca de las vértebras, la vértebra puede ser fácilmente destruida y el agente causal alcanzar lo que es la médula espinal. Y al afectar lo que es la médula espinal, dependiendo del nivel de afección, el paciente puede terminar parapléjico. Vean ustedes el compromiso que tiene que haber. Y los laterodorsales, es decir, hacia los lados, como el hongo va avanzando, es una progresión siempre hacia adentro, el hongo puede penetrar lo que es la capa muscular de la espalda y alcanzar incluso lo que es tejido pulmonar. Ven aquí cómo comenzó, ¿verdad? Y al hacerle la radiografía al paciente, vieron que ya tenía afectado lo que es pulmón. Y si no consultó, porque la lesión como que hubiese sido una bala, por decirlo así, ¿verdad? Valga la comparación, si no consulta, esta lesión que tenía aquí puede avanzar tanto que le puede salir por delante, ¿verdad? Hay casos, hay fotografías en las micologías que se consultaron, que hay fotografías de un paciente que tenía ese tipo de lesión. El agente causal le atravesó todo el pulmón y luego atravesó lo que es la caja torácica y salió por adelante, ¿verdad? O sea, pero eso depende del agente, porque no todos los agentes tienen el mismo tipo de virulencia. Generalmente los agentes bacterianos son los más virulentos en ese caso. Pueden haber misetomas en articulaciones. Imaginen que se cayó alguien y se raspó la rodilla y por mala suerte ahí estaba lo que era un agente en ese toma, no se trató, solo medio, se echó algo, se echó agüita por lo menos, pero ya penetró lo que es el agente. Y el agente puede llegar a tomar articulaciones, y por ejemplo aquí tenemos la articulación de la rodilla, puede ser del codo también, y al comenzar a aumentar de tamaño el sitio afectado, ¿qué va a ocurrir? La persona ya no va a poder mover libremente, en ese caso la rodilla, y eso trae como consecuencia una incapacidad funcional, ¿verdad? Para que vean ustedes que algo tan sencillo como que se espinaron, me espiné, no pasa nada, ya me saqué la espina, si ahí está la gente y ustedes reúnen alguna de las condiciones, se les puede dar lo que es este tipo de presentación clínica. Y existen misetomas atípicos, es decir, cosas que no parecen misetomas, ¿verdad? Y eso depende de la forma, porque no todos los misetomas van a dar lo que es una deformación tan grande. Por ejemplo, aquí tenemos uno a nivel del pliegue del codo, que hasta ese nivel se quedó, no hay una tumoración tan grande, pero si ustedes se fijan y lo vemos más cerca, ahí hay bocas de fístulas, ¿verdad? Pero el agente causal era de los menos virulentos y hasta ese nivel se quedó, no hubo una producción, un cuadro más grotesco, ¿verdad? Y eso es típica, pero también pueden salir lesiones pequeñas llamadas mini mesetomas que generalmente se dan a nivel de cara y afectan principalmente a lo que es la población de niños y jóvenes. ¿Y por qué se da esa presentación? Porque bajo esas circunstancias el niño y el joven tienen una mejor inmunidad que una persona ya mayor.
¿verdad? Una persona ya mayor, y que la gente tiene menor virulencia, y el principal agente involucrado en la presentación de minimicetomas es la nocardia brasiliensis, ¿verdad? La nocardia brasiliensis, que presenta o da ese tipo de lesiones, que son lesiones pequeñas, que no presenta los 3 signos que les mencioné al inicio, pero sí hay producción de granos a ese nivel. Ambos micetomas, tanto el producido por bacterias como el producido por hongos, tienen un inicio similar, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que si ustedes se espinan, ¿qué es lo primero que les va a ocurrir? Además del dolor, ¿verdad? Se les va a comenzar a inflamar el área. Va a haber enrojecimiento, va a haber una pequeña inflamación, puede haber hasta la formación de pápula, y en algunos casos, si es una afección producida por uno de estos agentes, al inicio van a presentar pus, ¿verdad? Pero poco a poco se va a ir curando, pero como hemos visto, su cuadro no se queda hasta ahí, va a ir progresando poco a poco. Y en el caso del eumicetoma, cuando ya el agente se estableció a nivel de tejido y comienza a formar las estructuras de colonización, es decir, las colonias, como dije yo, que se llaman las colonias a nivel de tejido o de muestra, los granos, ¿verdad? Los granos, alrededor del grano se da lo que es una reacción de cuerpo extraño. Ustedes creo que ya deben saber qué es eso, ¿verdad? Alrededor del grano se va a observar una reacción que va a formar un granuloma, es decir, van a llegar varias células que tienen funciones inmunológicas que pretenden rodear a lo que es el agente extraño, en este caso un hongo o una bacteria, para mantenerlo en ese nivel. Y también se va a presentar lo que es una hiperplasia epiteloide, crecimiento del tejido, que es lo que poco a poco va a ir dando lo que es la tumoración, y van a llegar lo que son células gigantes multinucleadas. Pero toda esa reacción hística, lo único que va a hacer es mantener localizado en el sitio de entrada al agente causal, pero no lo va a matar, ¿verdad? No lo va a matar por todos los componentes o todas las sustancias que producen o elaboran los agentes involucrados en este tipo de cuadro clínico. Y a diferencia de los eumicetomas, en el micetoma producido por bacterias, la reacción piógena, es decir, la producción de pus, es más purulenta la producida por bacterias, ¿verdad? Es más purulenta. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva otras diferencias entre ambos micetomas, porque aunque se parecen, porque los dos presentan la tríada de signos que les mencioné al inicio, tienen algunas diferencias. ¿Qué otras diferencias hay? Existen estas. Las lesiones a nivel de hueso son más frecuentes y más extensas en el caso por bacterias. Y estas son las que producen cambios líticos hipertróficos y por lo tanto destrucción de hueso, ¿verdad? En el caso de los micetomas por hongos, la lesión ósea es más tardía, porque el hongo tarda más en desarrollarse, tarda más en crecer, la bacteria es mucho más rápido, ¿verdad? Y si bien es cierto, puede destruir hueso, no hay indicios de hipertrofia a nivel de ese tejido. Y al igual, por la misma naturaleza o el mismo metabolismo, las lesiones a nivel de músculo o la afección a nivel muscular es más rápida que por... Y la reacción hística es mucho más marcada en los casos de los micetomas producidos por hongos. Y vean el desarrollo para que llegue a lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, para que se presente esa lesión atroz que hemos visto, es mucho más rápido en los actinomicetomas, que tarda por lo menos en promedio 5 años, que en el caso de los eumicetomas, que tardan más o menos 20 años en llegar a la presentación que hemos visto, que hemos observado. Aquí tenemos otros cuadros, vean que pueden ser más, ¿cómo les digo?, más graves dependiendo de la gente. Aquí tenemos uno producido por bacteria, una reacción inflamatoria mucho más marcada, y vean aquí las bocas de fístulas. Y aquí tenemos una producida por hongos, que las bocas de fístulas son menores que en este caso,
¿verdad? En ese caso. Y los actinomicetomas, porque la evolución es mucho más rápida y la destrucción es mucho más rápida, estos sí presentan, o el paciente evidencia lo que es dolor, un dolor más marcado porque hay destrucción de los tejidos invadidos. Vean acá otros tipos de micetomas, ¿verdad? A nivel de tórax, puede haber a nivel de que las lesiones se presentan en el sitio de la inoculación o de la lesión, y aquí tenemos en esa cara, es un niño, otra presentación clínica de mini micetomas, que son pequeños, pero pueden ser lesiones múltiples, pero no hay una afección tan marcada en la condición del individuo. Y vean allá a nivel de cuello, pueden haber a cualquier nivel en todas aquellas áreas que están expuestas a traumatismo. Si ustedes consultan las micologías, creo que es la del doctor Arenas o la de Bonifaz, van a ver que incluso hay micetomas a nivel interglúteo, ¿verdad? Porque en el área rural de México, por las mismas condiciones, no utilizan papel para el aseo, sino que ellos utilizan otro tipo de material, ¿verdad? De eso trae como consecuencia que la gente sufra de este tipo de lesiones. Aquí tenemos más. Aquí en esta circunstancia, en esta y en esta, ya hay una afección bacteriana sobreagregada. El pus es mucho más evidente porque normalmente cuando solo está el agente causal, la reacción purulenta no es tan marcada. Hay pus, pero no tanto como el que estamos viendo, por ejemplo, en este caso. Y aquí vemos una reacción inflamatoria granulomatosa mucho más grande, ¿verdad? Mucho más grande, pero para que llegue a ese estado, no es que pasó 2 semanas, pasaron años, ¿verdad? Pasaron años. Y aquí tenemos uno en su etapa inicial, ¿verdad? Que como les digo, el paciente puede decir, me picó algo y es un granito, ¿verdad? Pero no saben que está cerca de huesos pequeños, y si el agente causal es osteofílico, ahí va a complicarse lo que es su existencia. Aquí tenemos más. Vean que hay una reacción inflamatoria mucho más marcada, y vean que es un micetoma atípico, porque habíamos dicho que no había una diseminación tan extensa, ni hematógena ni linfática, y ahí sí hay compromiso linfático, ¿verdad? Pero para eso es importante que ustedes armen lo que es su historia clínica y que se auxilien de las herramientas de laboratorio para ver el agente causal. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento es totalmente diferente, porque no es lo mismo tratar una bacteria que tratar un hongo. Por eso es importante saber de qué tipo es, no solo decir, es un micetoma, sino es que saber qué es. Para el diagnóstico de laboratorio, aquí es parte relevante para establecer la etiología. La muestra puede ser diversa, puede ser pus, sí, ¿verdad? Puede ser material del exudado que sale a través de las fístulas también. Y si es biopsia, tiene que ser una biopsia profunda, porque a veces a nivel superficial no está el agente causal porque ese se ha ido diseminando hacia abajo, a los planos profundos. Y en el caso del exudado, el exudado no es que sea un exudado continuo y abundante, ¿verdad? A veces la persona que se va a encargar de tomar la muestra, cuando ya le van a hacer el diagnóstico, a veces el paciente ya está hospitalizado, ¿verdad? Y como a veces el exudado es tan poco, no es una muestra adecuada. ¿Qué es lo que hace la persona que va a tomar la muestra? Como el paciente está hospitalizado, lo que hace es que durante toda la noche le deja colocada lo que es una gasa estéril en las bocas de fístulas, y al día siguiente retira lo que es la gasa, y en la gasa va el material cero purulento, cero sanguinolento que recolectó durante todo ese periodo. Y es esa gasa la que se lleva al laboratorio para comenzar lo que son las pruebas de identificación. ¿Y qué pruebas de identificación va a hacer? Bueno, ¿se puede hacer un examen directo? Sí, ¿verdad? Independientemente de la muestra. ¿Se puede hacer el examen directo con solución salina al 0.85% estéril? Sí. ¿Se puede hacer con Lugol, del que empleamos para heces también? O si el material es muy purulento o muy espeso, se puede hacer el examen directo con hidróxido de potasio al 10%.
¿Y qué es lo que vamos a buscar en el examen directo? Sí, básicamente estamos buscando indicios o pistas de la gente, pero ¿qué elemento, podríamos decir, patognomónico de micetoma encontraríamos en la muestra directamente? ¿Qué es lo que les dije yo que sale en ese material de las fístulas? Los granos, ¿verdad? Los granos. O sea que en todo este material, el del laboratorio tiene que buscar en el material lo que es la presencia de granos. La ventaja es que algunos de estos granos son macroscópicos y no necesitan rebuscar, ¿verdad? Hay otros que miden 0.5 milímetros y se pueden ver a simple vista. Hay algunos pocos que son microscópicos y vamos a ver algunos casos por ahí. Aquí tenemos en el material de gasa, ¿verdad?, un apósito que se le había colocado al paciente. Todos estos puntos negros que están ahí son granos. Y es ese material, esos granos, lo que tiene que trabajar el de laboratorio, ¿verdad? Tratarlos con cuidado, porque ya les dije yo que los granos básicamente son colonias de la gente, y por estructuras y por sustancias que produce la gente comienzan a formar esas colonias sólidas, y a veces ese material parece cemento, como que fueran granitos de arena. Y si lo va a examinar entre lámina y laminilla, la laminilla probablemente se le quiebre. A veces es necesario aplastar esos granos entre lámina y lámina para liberar a la gente y hacer lo que sigue en el examen de laboratorio, ¿verdad? Aquí tenemos otros granos que se han obtenido. Aquí hay otros también que son de diversos agentes, hay de diversos tamaños, ¿verdad? Generalmente los granos más grandes son los producidos por hongos, y vamos a ver esas características. Y es necesario estudiarlos, saber qué tipo de grano es, y por las características microscópicas que les voy a decir a continuación, se establece de qué tipo de grano es, ¿verdad? Que si es un grano por hongos o un grano por bacterias. Y aquí tenemos, en ese material, tenemos que visualizar, haciendo patrones comparativos, vamos a decir que en cuanto a tamaño, son mucho más grandes los granos producidos por hongos, mucho más grandes, ¿verdad? Aunque hay sus excepciones, ¿verdad? Porque hay algunos de bacterias que también pueden ser grandes, pero generalmente son más grandes los del eumicótico. La forma también, generalmente la forma de los granos actinomicóticos es una forma bien regular. En algunos libros los describen que tienen una forma riñonada, en otros libros dicen que tienen forma de habas, como que fueran frijoles, pero tienen una forma bien regular. En cambio, los eumicóticos, la forma del grano es bien irregular, no tienen una forma definida, y vamos a ver una imagen por ahí. Y en el interior de estos granos, el de laboratorio también, bueno, ustedes creo que lo van a ver la próxima semana en el laboratorio, si no me equivoco, ¿verdad? Van ustedes a observar otra característica, que en el interior del grano